Listo, ya iniciamos grabación para poderla subir posiblemente el día de mañana. Ok, voy a compartirles pantalla. Listo. No enciendo la cámara porque si comparto pantalla y enciendo la cámara, el internet se pone un poquito más lento. Me gustaría saber si pueden ver la pantalla en este momento. Sí, sí se puede ver. Sí, sí se puede ver. Ok, perfecto. Entonces, esta es la pantalla principal de Google Classroom. Google Classroom es digamos que el equivalente virtual de lo que sería una clase, ¿verdad? Eh, Aquí es donde yo les voy a subir los enlaces de los videos, les voy a subir también documentos y la materia que veamos en el curso, todo va a estar aquí compartida y a su vez se les voy a estar compartiendo también en el chat de WhatsApp. Eh, a este van a tener siempre acceso mientras que se hayan unido a través del vínculo que les envié. Entonces ya ustedes son parte de la clase. En este momento vamos a ver cuántas personas tenemos. Dice que tenemos 7 personas ya conectadas. Y aquí pueden ver quiénes están conectados. Dice que Maureen, Giancarlo, Maybelline, Rebeca, Marta, Ángel y Alba. Cualquier cosita, si alguien tiene alguna dificultad para conectarse, nada más es de que me lo haga saber y yo le colaboro para que puedan unirse. Yo les envié al chat de WhatsApp este enlace de invitación, entonces voy a abrirlo yo desde acá y para que vean más o menos qué es lo que se debe hacer. Una vez que ustedes abren el enlace, si tienen instalada la aplicación, entonces va a saltar la aplicación, les va a preguntar que si quieren abrirlo con la aplicación. Entonces yo selecciono, en este caso, la cuenta que voy a usar, que por lo general tenemos solamente una en el celular, y le damos a apuntarse a una clase. Y una vez que él nos apunta, ya podemos ver eh, las publicaciones que ya están subidas y realizar comentarios o realizar un post, compartir algo con la clase, ¿verdad? También. En este momento no van a ver ninguna tarea ni nada por el estilo, eso todavía no está configurado. Entonces, pero por lo menos ya pueden ver los tres posts iniciales, que es el post del proyecto, de la primera clase y de la segunda clase, que es lo que hemos visto. Les voy a subir la presentación de la clase anterior y para hoy tenemos otro material que les voy a compartir aquí mismo en el, en el tablón de la clase. El tablón simula como lo que tenemos en Facebook, ¿verdad? Que es eh, como una pantalla principal donde podemos deslizar hacia abajo e ir viendo las publicaciones recientes, ¿verdad? Eh, Disculpe, profe, ¿cuál de los dos links es el que vamos a unirnos? eh, en el link que les envié, vamos a ver, voy a revisar qué les puse en el mensaje de WhatsApp. Creo que en el mensaje hay uno que les puse que dice enlace para unirse a clase de Google Classroom. Es que vamos a utilizar dos plataformas. La que tenemos, la que tenemos actualmente, con la que estamos conectados a la clase, que es Zoom. Esa va a ser la plataforma para recibir la clase sincrónica, es decir, la clase en línea. Y después el Google Classroom es como nuestro espacio virtual, como nuestra clase virtual, donde vamos a tener los materiales de la clase. Entonces, si ustedes necesitan ver una clase anterior, lo que quiero es que no tengan ustedes que divagar entre mensajes de WhatsApp para ver dónde está aquello que mandó el profe, sino que aquí todo va a estar ordenado para que ustedes puedan visualizar eh, y limpio, ¿verdad? No van a haber mensajes de por medio o que borraron el chat o algo les pasó con el teléfono, todo va a estar siempre acá. Entonces, este es nuestro espacio de comunicación asincrónica. Eso quiere decir que en cualquier momento ustedes pueden poner un mensaje y yo les contestaré apenas me llegue la notificación, o si yo les subo un documento, ustedes lo van a poder visualizar desde ahí
y no van a tener que andar entre mensajes y entre chats, y, ¿verdad? Entonces, un espacio más ordenado. Pero siempre Zoom va a ser nuestro medio para conectarnos a la clase en línea. Recuerden que si alguien tiene alguna duda o consulta, puede abrir el micrófono, porque tal como ustedes ven ahorita en la pantalla, yo no estoy viendo el panel de ustedes, ¿verdad? Los recuadros de ustedes donde están conectados. Entonces, si alguien ocupa algo, puede mandar un chat, que si veo la notificación, o abrir el micrófono, ¿verdad? Ahí nada más, mientras no lo están usando, tratar de mantener cerrado el micrófono para que no se interrumpan entre ustedes, ¿verdad? Okay. Así que ahí tenemos, ahí me sumé yo. Ok. Entonces, este va a ser nuestro espacio de trabajo, ¿verdad? Del Google Classroom. Ahí van a poder ver toda la información. En el celular se va a ver muy parecido, ¿verdad? Nada más que de un formato un poquito más pequeño. Ok. Para avanzar con los contenidos del curso, uno de los primeros temas que teníamos que ver es sobre conocer cómo funciona Windows, ¿verdad? Cómo funciona la plataforma o el sistema operativo Windows. Voy a ordenar un momentito mi escritorio. Por favor, no miren el desorden que tengo por acá. Voy a hacer un poquito más pequeño para que no se vean tantísimos iconos por todo lado aquí. Okay. Okay. Cuando nosotros utilizamos Windows, ¿verdad? Que es el sistema operativo principal o más extendido alrededor del mundo, nosotros nos vamos a encontrar con algo similar a esto. Es importante que antes de avanzar definamos qué es un sistema operativo. El sistema operativo es como un ecosistema que tiene instalada la computadora. Es como un sistema principal, un programa base, un programa madre. Podemos utilizar muchas analogías para describir qué es el sistema operativo, pero en sí es el programa que se ejecuta en modo privilegiado. Es decir, que es el que tiene el acceso principal a todo lo que tiene la computadora, a todos los recursos de la máquina. La computadora, como yo les explicaba, creo que en la segunda clase, les decía que la computadora está compuesta de dos principales elementos, el hardware y el software. ¿Okay? El hardware es toda la parte física de la computadora y el software es la parte programada, los archivos, los documentos, cualquier cosa que tengamos en formato digital, eso es software. ¿Okay? Tiene que haber un programa que se encargue de manipular la computadora, ¿okay? De tener acceso a todos los recursos de hardware de la máquina, de que pueda manipular cuánta memoria vamos a utilizar, de que pueda decir cuánto procesamiento va a utilizar el procesador para realizar determinada tarea. Él es el que va a indicar absolutamente todas las operaciones de la computadora y es el que va a coordinar todos los movimientos de información dentro de ella. Entonces, sin un sistema operativo, una computadora no sirve. ¿Okay? Puede ser que la computadora pueda encender, pero si no tiene un sistema operativo, no vamos a poder realizar las tareas que normalmente nosotros ejecutamos. Necesita existir ese sistema operativo para poder utilizar el software de aplicación, todo el resto de programas, y poder controlarla y sacarle provecho. Entonces, este sistema operativo que vemos en este momento se llama Windows 10. Windows es una serie de sistemas, existen varios, existen Windows 7, Windows 8, Windows 10, el último es Windows 10, que viene preinstalado en la mayoría de computadoras, algunas no lo traen preinstalado, otras sí. Este sistema operativo está presente en por lo menos el 90% de las computadoras de todo el mundo. Por eso, cuando se hace un curso, cuando ustedes necesitan aprender sobre computadoras, sobre computación, nos basamos en ese sistema operativo, porque es más común que si ustedes van a una empresa, se encuentren Windows, a que se encuentren Mac o se encuentren un sistema operativo como lo es Linux. ¿Okay? Entonces, Windows es parte
o es un producto de la compañía Microsoft, ¿verdad? Si han escuchado sobre Bill Gates, que se puso muy famoso ahora de último con este tema de la pandemia, que lo acusaban de un montón de cosas, ¿verdad? De genocidio y un montón de barbaridades. Este sistema operativo es parte de la familia de Microsoft. Microsoft es una compañía enorme, súper grande, es una de las 5 compañías principales del mundo, no solamente de tecnología, sino de todas las compañías de todo el mundo. Y tiene este sistema operativo Windows desde hace mucho tiempo, en muchas versiones. En el 2002 utilizábamos Windows XP, después por ahí el 2007 salió Windows Vista, luego salió Windows 7, después Windows 8 y ahora lo que tenemos, que utilizamos Windows 10. ¿Okay? Hay partes esenciales que debemos entender del funcionamiento de Windows para que comprendamos cómo es que se ejecuta, por qué es que tiene tanta relevancia. Y esto nos permitirá sacarle mucho provecho, pero mucho provecho a la computadora. Porque a veces no es que no sepamos cómo funciona la computadora, sino que no conocemos las partes esenciales de ella. Si nosotros conocemos, como decir, la columna vertebral del funcionamiento de una máquina, nos va a ser más sencillo poder manipularla, ¿verdad? Me salta un mensaje aquí que dice que mi internet es inestable. No sé cómo lo están percibiendo ustedes, porque me preocupa que mientras hable me dejen de escuchar. Tal vez alguno que me confirme si me escucha bien. Yo la escucho, se le corta un toquecito, pero sí se le entiende. Ok, perfecto. Entonces, necesitamos comprender la columna vertebral del funcionamiento de Windows. Para comprender, eso nos va a hacer más sencillo intuir cuando tengamos que hacer un trabajo, cuando tengamos que hacer determinada acción, porque si comprendemos cómo es que se comporta Windows, nos va a ser más fácil poder, aunque no sepamos cómo funciona un programa o cómo ejecutar un archivo, nos va a ser más sencillo intuir o suponer cómo es que va a funcionar, ¿verdad? Es como cuando aprendemos a manejar, aunque nos montemos en otro vehículo, ya entendemos cómo es que funciona el carro, ¿verdad? Ya entendemos cómo es que se enciende, cómo es que se hace que avance, cómo se echa para atrás, ¿verdad? Aunque nos montemos en un vehículo que nunca hemos andado, ya sabemos cómo es que funciona un vehículo de combustión interna. Entonces nos va a ser más fácil poder manipularlo. ¿Ok? Vamos a comenzar con el elemento de la presentación del sistema. Cuando nosotros encendemos la computadora, aquí no la puedo apagar porque si la apago entonces nos quedamos sin ver la clase, pero por lo menos vamos a ver la pantalla principal o lo inicial que siempre nos encontramos en un sistema operativo. Cuando nosotros arrancamos la máquina, nos vamos a encontrar con esta pantalla. ¿Okay? Lo que vemos acá es el escritorio de Windows. Entonces, el escritorio de Windows puede ser que tenga más o menos elementos de los que yo tengo en este momento. Los elementos que están acá están en formato de iconos. ¿Ok? Todos tienen un icono en específico. Van a ver algunos. Voy a hacer una lupa para que me entiendan mejor a qué me estoy refiriendo. ¿Ok? Aquí lo van a ver bastante más grande. Entonces, van a ver algunos iconos que tienen una flechita en la esquina inferior izquierda. A eso se le conoce como acceso directo. ¿Okay? Ahorita vamos a ver dónde o cómo es que se ejecutan los accesos directos. Pero para que me entiendan, por lo menos inicialmente, un acceso directo es un archivo que llama a ejecución un programa. Ok, profe, pero ¿cómo es eso? Que llama a ejecución. Okay, recuerden que creo que uno de los conceptos que leí en las clases pasadas era que cuando se mencionaba la palabra ejecución o ejecutar, es que cuando un programa o un archivo está en ejecución, es que se abre, que se ejecuta, se le da el comando de abrirse a este archivo. ¿Okay? Por ejemplo, este icono que está acá, que dice Word. Si yo le doy doble clic, yo estoy ejecutando el programa y él se va a abrir en mi computadora. ¿Okay? Él se ejecuta en mi computadora. En este momento él está
el término correcto es en ejecución. O sea, él está abierto en este momento. Yo lo puedo manipular, puedo usar el programa, porque en este momento él está en ejecución. Si yo lo cierro, si yo cierro el programa, si yo me voy a la X, que siempre está en la esquina, si yo me voy hasta X y lo cierro, el programa deja de estar en ejecución, está instalado en mi computadora, pero está cerrado. Él no, en este momento no está siendo utilizado por mi computadora. Entonces, todos estos que vemos que tienen una flechita en la esquina inferior izquierda son accesos directos. Son un elemento que me llama al programa principal, que me llama al programa que está en mi escritorio. Hay otros archivos que no tienen esa flecha, ¿ok? Por ejemplo, este que está acá, esto es un archivo, una imagen, él no tiene ese acceso directo. Entonces yo puedo ejecutarlo. Entonces, ¿dónde se abrió? Se va a abrir. Aquí se abrió. Es que se abrió una pantalla secundaria que tengo acá. Voy a traerlo para acá. Ajá. Entonces, este archivo que está acá es un software, es un documento, bueno, en este caso es una imagen que tengo almacenada en mi computadora. Utilizando la analogía de sus teléfonos, si tiene un smartphone con Android o con iOS como los Apple, es muy parecido a cómo están almacenadas las imágenes, ¿verdad? Entonces, estos archivos, los que no tienen el acceso directo, son archivos que están guardados en mi escritorio, que están guardados en ese espacio que se conoce como el escritorio. ¿Okay? ¿Cómo hace Windows para tener almacenada mi información? Y más importante todavía, para tenerla organizada. ¿Okay? Para que esto suceda, para que exista una organización, una visualización en la información que yo tengo, en los programas que yo tengo, Windows utiliza algo que se le llama explorador de archivos. El explorador de archivos es un programa que es parte del sistema operativo que se encarga de administrar las ubicaciones donde está almacenada toda la información de la computadora. ¿Okay? Voy a abrir el explorador de archivos. Este explorador de archivos es este icono que está aquí. Simula un folder, digamos, carta, que no sé, visto como de lado, como horizontalmente. Este archivo, este programa es el que nos va a dar la organización de cómo está estructurada la información de la computadora. ¿Okay? Entonces, él está compuesto de muchos elementos. En este momento, cuando yo abro el explorador de archivos, él me va a mostrar partes en específico o carpetas en específico. Por ejemplo, en la parte superior, lo que vemos es la cinta de opciones. Hay algunas opciones de estas que en este momento están deshabilitadas y que solamente se van a habilitar al yo seleccionar un archivo. ¿Okay? Si yo no selecciono ningún archivo, ellas se mantienen deshabilitadas, pero si yo marco algo, si yo selecciono algún archivo, ellas automáticamente se habilitan. Entonces, esto acá arriba es la cinta de opciones. Tiene el menú portapapeles, que esto es lo que nosotros normalmente conocemos como el menú para copiar, pegar, cortar, a la hora de manipular información, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Estas opciones las voy a tocar cuando ya podamos hacer algún ejemplo. Las opciones de compartir, por si yo quiero enviar directamente desde acá un archivo por correo, si lo quiero grabar, si lo quiero imprimir, si lo quiero enviar por fax, pero eso ya poco va a suceder porque ya los fax ya casi no se manejan, casi no existen. La vista, cómo quiero que esta información se visualice, si quiero que se vean iconos grandes, muy grandes, iconos medianos, iconos pequeños, como una lista, en formato de detalles, como iconos, como contenido. Ahí tiene varias formas de agruparlo. Si quiero, cómo quiero que se visualice. La parte de vista es cómo quiero que se visualice la información que yo tengo en el explorador de archivos. Si quiero que se vean las extensiones
de los nombres de los archivos, si quiero que se vea la casilla de cada elemento para poderlos marcar. Ustedes con sus computadoras pueden ir y visualizar estos elementos, ya sea en este momento o cuando termine la clase. No hay problema, porque como la clase está quedando grabada, ustedes pueden consultar esto cuantas veces ustedes así lo deseen. Entonces, por eso no va a haber ningún problema. Igual esto que estoy haciendo acá les va a quedar en un documento para que ustedes lo puedan consultar y hacer un repaso. Después, cuando yo veo el explorador de archivos, yo voy a ver un panel lateral a mi izquierda que dice acceso rápido. Todo esto que está acá es el acceso rápido a determinadas carpetas. Yo puedo definir a cuáles carpetas quiero tener acceso rápido. Es decir, si yo consulto mucho esta carpeta que se llama Google Drive, automáticamente Windows me la coloca aquí como acceso rápido para que yo pueda con solamente un clic abrir la carpeta sin la necesidad de tener que ir a buscarla para poder ver su contenido. Aquí hay otra carpeta, Dropbox, que me permite ver la información del servicio en la nube de Dropbox, y así el OneDrive y así el resto de carpetas que tengo en la computadora. Haciendo clic en esta pestañita que está acá, yo puedo contraer o abrir el menú acceso rápido. Yo puedo tener esto contraído y entonces simplemente veo el encabezado de las carpetas la carpeta principal, ¿verdad? Puede ser la carpeta de acceso rápido, puede ser la carpeta de Dropbox y así las que yo tenga acomodadas ahí. Puede ser que en sus computadoras ustedes vean más o menos carpetas de esas que están ahí. ¿Por qué? Porque lo que esté ahí colocado va a depender del uso que ustedes den, ¿verdad? En el acceso rápido van a estar las carpetas que ustedes más utilicen, pero si hay carpetas que ustedes no usan o usan poco, puede ser que aparezcan y no sé, en la mañana y en la tarde ya no estén, porque ya utilizaron otras, entonces se reemplazaron y ya no son las mismas. Entonces, hay una carpeta principal, o digamos la carpeta como que tiene la vista más amplia, que se llama este equipo. En este equipo, yo puedo visualizar los accesos directos a la carpeta descargas, que ahí es donde está toda la información que yo descargo a mi computadora, todo lo que yo descargo de internet, aquí es donde se va a colocar. La carpeta de documentos, que tiene, realmente Windows nos da una organización, nos dice, ok, están esas carpetas, descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, objetos 3D y videos. Y supone que nosotros vamos a colocar nuestros documentos solo en la carpeta de documentos. En el escritorio, no sé, los accesos directos. En imágenes, solamente imágenes. Pero yo al final puedo guardar la información que yo quiera en el lugar que quiera. Puedo poner videos en escritorio, puedo poner documentos en imágenes, puedo poner imágenes en música y así sucesivamente como yo lo desee. Porque realmente no están condicionadas, ninguna carpeta de la computadora está condicionada a solamente tener un tipo de archivo. Yo puedo guardar la información que yo quiera en el sitio donde yo lo desee. Pero lo más conveniente, si podemos decirlo así, es que nosotros organicemos la información que tenemos en la computadora con cierto orden lógico, ¿verdad? Para que no perdamos tanto tiempo buscando la información que necesitamos, ¿ok? Pero donde quiero que pongamos especial énfasis es donde dice dispositivos y unidades. ¿Qué quiere decir esto? En esta sección es donde nosotros vamos a poder visualizar las unidades que tenemos conectadas a nuestra computadora. Y como la unidad principal va a existir el disco duro o disco sólido de nuestra computadora. ¿Ok? El disco duro o disco sólido, en el caso de que así lo tenga, para el caso de mi computadora yo tengo un disco sólido. Es el espacio de memoria principal donde se almacena absolutamente toda la información de la computadora, incluyendo así los programas que nosotros tenemos en la máquina. Entonces, si nosotros descargamos Google Chrome, está guardado ahí. Si nosotros
descargamos una película, está guardado en el disco duro. Si pasamos de nuestro celular a nuestra computadora una fotografía, ahí es donde está guardado. El que esté ejecutando Zoom en este momento en la computadora, ahí es donde está almacenado. Entonces, todo lo que tenemos en la máquina está guardado en el disco duro o en el disco sólido, en caso de que tengamos alguno u otro, o hay computadoras que tienen de los dos tipos. Si yo conecto una memoria USB, como es el caso que acabo de conectar, bueno, aquí yo lo tengo configurado que se abra una ventana para poderlo visualizar. Pero aquí también voy a poder visualizar la memoria USB que acabo de conectar. Es muy importante, que fue un concepto que no mencioné inicialmente, es que esto que nosotros vemos acá, esto que yo puedo hacer más grande, que abarque toda la pantalla, o puedo minimizarlo para que esté en un solo sector, puedo moverlo de un espacio a otro, puedo abrir más de una vez el explorador de archivos. Esto que tenemos acá se le conoce como ventana. ¿Okay? Cada vez que yo abro un programa, él se ejecuta en una ventana nueva. Windows recibe su nombre de este término, porque Windows en inglés significa ventanas. Entonces, recibe su nombre así porque está organizada su interfaz gráfica. Su interfaz gráfica es lo que nosotros vemos. Todo lo que vemos en la computadora es una interfaz gráfica. Es decir, es cómo se visualiza a través de gráficos, de iconos, de colores, de carpetas. Todo eso se le conoce como interfaz gráfica. Entonces, así es como él organiza, en formato de ventanas. Y de ahí recibe, como les digo, de ahí recibe su nombre. Entonces, cada vez que yo abro un programa, este se va a ejecutar o se va a abrir en una ventana nueva. ¿Ok? Entonces, en ese momento lo que yo tengo es, el término correcto es la ventana del explorador de archivos abierta. ¿Ok? Entonces, retomando, estas unidades van a ser los dispositivos de almacenamiento que yo tengo conectados a mi computadora. Y ellos, quiero que lo vean bien, siempre después del nombre acá, espero que se vea súper grande ahí con ustedes, tienen una letra. ¿Ok? Este en el caso de mi disco sólido, que es donde está el sistema operativo y todos los programas, tiene la letra C. Tiene C, 2 puntos. Esta es la unidad principal de mi computadora. En todas las computadoras donde esté ubicada la letra C, es decir, la unidad que tenga la letra C, es la unidad principal de nuestra computadora. Puede ser que tengamos muchas unidades, que nuestro disco duro, nuestro disco sólido, se divida en varias, esté particionado. Entonces puede ser que tengamos C, D o inclusive la letra E. Sin importar cuántas tengamos, la unidad C es la unidad principal de nuestra computadora. Ahí es donde se van a guardar todos los programas que tenemos en la máquina. Entonces, si yo abro esta unidad, si yo le doy doble clic para ver qué tiene dentro, ¿okay? Entonces voy a ver todas las carpetas principales de mi computadora. Estas son como por decir así, el directorio o las carpetas iniciales de mi computadora. Algunas carpetas de estas van a tener información más o menos vital para la computadora. ¿En qué sentido? Okay. Si ustedes logran ver las carpetas que yo tengo acá, por ejemplo, estas dos carpetas que dicen archivos de programas, aquí es donde se alojan todos los programas que yo tengo en mi computadora. Si yo entro a una de estas carpetas, voy a abrir esta de acá, voy a ver una lista de programas que están instalados en mi máquina. Entonces, por ejemplo, si yo, vamos a devolver un momentito para ver qué tenía por acá. Ok, vamos a buscar Word. Entonces, ustedes recuerdan que les había mencionado sobre los accesos directos, ¿verdad? Que son aquellos iconos que están en el escritorio, que tienen una flechita en la esquina. Esos accesos directos, lo que se encargan de hacer es abrir los programas que están guardados aquí.
¿Por qué existen los accesos directos? Estos accesos directos existen porque es más sencillo que yo busque en el escritorio de mi máquina. Voy a buscar el Word para que sea un poco más fácil de ejemplificar. Es más sencillo que yo ejecute o que abra ese programa directamente desde el escritorio de mi máquina a que si tenga que venir a estas carpetas a buscar dónde está el programa para poderlo ejecutar. Entonces, por ejemplo, voy a buscar otro, ya no sé dónde está ese archivo. Si yo, por ejemplo, si yo quisiera ejecutar este programa, Adobe Illustrator, es más sencillo que yo presione doble clic a este icono, aquí, presiono doble clic, el programa se va a ejecutar. Es más sencillo que yo lo haga desde el escritorio de Windows a que tenga que venir a este equipo, entrar al disco sólido, después entrar a archivos de programa, después entrar a la carpeta Adobe, Adobe Illustrator y por último ejecutar el programa desde acá. Es mucho más fácil que yo simplemente me venga al escritorio, le dé doble clic al programa y lo abro. Entonces, el acceso directo lo que hace es generar una, como por decir, una copia del programa que no tiene el contenido del mismo, pero lo ponemos en el escritorio como un acceso automático a esa ubicación donde está el programa. Entonces, así yo no tengo que ir hasta este lugar, entrar a 1, 2, 3, 4, 5 carpetas, sino que directamente desde el escritorio lo abro. ¿Okay? Quiero saber si ese concepto del acceso directo les queda claro o si alguien tiene alguna duda. Y con lo que hemos conversado anteriormente. Yo creo que está bien. A mí me queda claro. Sí. Perfecto, perfecto. Por aquí veo un chat. Vamos a ver qué dice el chat. Dice todo claro. Ok, perfecto. Les agradezco mucho. Entonces, este concepto, acceso directo, se hace para ayudar a que el usuario, en este caso nosotros, pueda encontrar más fácilmente tanto la información como los programas que tiene instalados. Recuerdan que yo les decía que el sistema operativo es como un ecosistema, como un lugar. Vean esta imagen que tengo acá, ¿verdad? Esta imagen es por el lado de la alegría de Siquirres, bien arriba, un lugar hermoso, bellísimo. Entonces, háganse de cuenta este ecosistema que vemos aquí. Cada programa que yo tengo instalado en mi computadora forma parte de este ecosistema. Puede que sea, no sé, tomemos la analogía, digamos, con el ecosistema, puede ser que sea, que haga la función de un árbol, que haga la función de un animal, que haga la función, no sé, del clima, ¿verdad? Cada uno de estos programas que está acá puede realizar una función específica, pero necesita del sistema operativo para poderse ejecutar. Si no existe sistema operativo, no hay funcionamiento en la computadora. Por eso es que cuando nosotros tenemos un celular y nos dicen que se dañó el software, no podemos usarlo, ¿verdad? El celular, aunque encienda, no sirve, es inservible. ¿Por qué? Porque este sistema operativo, este programa principal, no tiene funcionamiento, ¿verdad? No nos puede dar acceso a ejecutar todos los programas que tenemos en la computadora. Voy a cerrar ese programita que tengo por acá. Ok. Entonces, van a haber carpetas de estas que están acá, que si nosotros ingresamos, hay muchas maneras de ingresar a las carpetas que ocupamos. Aquí sí se cumple el dicho que hay muchos caminos para llegar a Roma. Y les voy a explicar por qué. La información que yo tengo en mi escritorio, yo la veo de primera mano cuando yo enciendo mi máquina. ¿Okay? Ella está directamente en la pantalla principal, pero ella está ubicada en un sitio en particular. ¿Okay?
Entonces, fácilmente o la manera más sencilla de yo ver la información que tengo en mi escritorio es simplemente abrir la computadora. Puede ser que yo quiera ver, o más bien otra forma de ver la información del escritorio, es que yo me vaya a este icono que está aquí en la esquina. En este caso tiene mi nombre, tiene el nombre del usuario de la computadora, que es Joseph. Puede ser que sus máquinas tengan un nombre diferente, pero si ven este icono de esta carpeta, es el icono o es el acceso a los archivos de usuario. Él tiene organizado todos los archivos del usuario que estamos utilizando en un solo lugar. Entonces, si yo abro esta carpeta, me voy a encontrar con que está organizada la información así de esta manera. Entonces, voy a quitar para que sean los elementos ocultos. Okay, entonces yo lo voy a ver de esta forma. Hay algunas carpetas que se ven como tenues, como si estuvieran como un poquito ocultas, como esta que está acá, esta que está por acá. Hay carpetas o archivos que son importantes para la computadora y la máquina, intentando autoprotegerse, los pone en un estado que se llaman ocultos. Y ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Para que el usuario, porque tal vez no conoce para qué funciona ese programa o porque puede ser que le estorbe, no lo elimine, ¿verdad? Sino que permanezca en esa carpeta, pero sin el riesgo del que lo borre. Entonces, aquí está organizada toda la información de mi computadora y hay una carpeta que se llama, ahí viene como escritorio. Entonces, si yo abro el escritorio, la carpeta de escritorio, voy a ver exactamente la misma información que tengo acá. Y vean si es claro lo que quiero enseñarles. Es que si yo vengo en esta carpeta que está aquí, pongan especial atención por acá arribita, a la parte de Adobe Illustrator. Si yo aquí en esta carpeta creo una carpeta nueva, bueno, se colocó aquí, se colocó acá. Esta carpeta se puso acá, dice nueva carpeta, es esta misma que está acá. Si yo cambio el nombre de esta carpeta, le voy a poner carpeta prueba. Ahí miren qué pasa aquí. En el momento que yo le dé clic, le dé enter, acá se cambia también. ¿Por qué? Porque es la misma información. Solamente que la manera de yo visualizarla es diferente. Aquí lo veo desde el explorador de archivo a la derecha y aquí a la izquierda lo veo directamente desde el escritorio. Y para que veamos un poco más a fondo eso que les decía de que hay muchas maneras de llegar a una misma carpeta, es que yo puedo ingresar al disco duro o al disco sólido, dependiendo del caso, ir a la carpeta que se llama usuarios, ingresar a la carpeta de mi usuario, que en este caso se llama Joseph, ir a la carpeta que se llama escritorio y ver exactamente la misma información. ¿Por qué? Porque Windows organiza la información en subcarpetas. Entonces yo puedo tener una carpeta principal, digamos, o en el caso del disco duro, tener una carpeta principal que se llama usuarios, tener una carpeta que tiene el nombre del usuario, que en este caso Joseph, y tener la lista de carpetas que están en mi computadora. No es que yo no pueda guardar información en otro sitio. Yo puedo guardar información básicamente donde yo quiera. Puedo guardar la información acá en la pura raíz del disco duro. Puedo hacer una carpeta y llamar a esta carpeta, no sé, música. Y ahí puedo guardar música. Eso no me va a impedir nada. Okay, vamos a ver, por acá tenemos un chat. Ajá, dice Jensi, todo bien, perfecto. Ajá, entonces, en este lugar, en esta carpeta, yo puedo guardar la información en cualquier lugar, pero Windows nos da una estructura, nos dice, ok, está bien, usted puede guardar la información donde usted quiera, pero nosotros le sugerimos esta estructura de organización. Entonces, Windows por defecto va a crear algunas carpetas como estas que voy a marcar.
siempre están presentes. Estas 4, siempre están presentes. Esas otras que ven ustedes ahí son carpetas que se fueron creando a medida que yo instalé programas. Sí, por lo general que yo instalé programas. Y fueron apareciendo adicionales. Pero de primera mano, esas son las 4 carpetas que nosotros vamos a ver. Estas carpetas que dicen archivos de programas es donde están nuestros programas. Si nosotros eliminamos estas carpetas, archivos de programa, cualquiera de las dos, vamos a eliminar una serie de programas que van a ser muy importantes y absolutamente vamos a desestabilizar el funcionamiento de la computadora. Entonces, esas carpetas es importante nunca borrarlas. Nunca, bajo ninguna condición, borrar las carpetas que dicen archivos de programas. Y todavía menos borrar la carpeta que dice Windows. Porque en esta carpeta es donde están todos los elementos del sistema operativo. Entonces, puede ser que yo borre un archivo de estos y que no pase nada. Pero tal vez después voy a ejecutar un programa y Windows va a decir, aquí yo tenía un archivo y ya no está. No puedo abrir este programa. No puedo ejecutar esta canción, no puedo abrir esta película, no puedo hacer la función que me llamaron a hacer porque no está el programa que se supone que lo realizaba. Entonces, la carpeta Windows es intocable. Esa no se puede borrar. Lo que sí podemos cambiar es el contenido de la carpeta que está en usuarios. Eso sí nosotros lo podemos borrar, cambiar, eliminar, lo que sea. Bajo la condición de que, pues, si lo borramos es porque tenemos entendimiento de que no la utilizamos, no la necesitamos o cualquier otra cosa. Entonces, este explorador de archivos lo que me permite a mí es poder visualizar la estructura organizacional de mi computadora, cómo se organiza todas las carpetas de mi máquina. Este concepto de carpetas es en lo que se basa toda la organización y la estructura de Windows. Yo puedo tener archivos, que los archivos, voy a abrir por acá un cuadrito de texto para hacerlo un poquito más. Yo puedo tener archivos, que entre los archivos van a estar la música, los documentos, las imágenes, qué sé yo, correos. Si tenemos instalado un programa, esto lo voy a dejar por aparte, eso después se lo explico. Puedo tener música, documentos, imágenes, videos, cualquier tipo de archivo que nosotros almacenemos en la máquina. Ahí es como se van a dividir ellos. Profe, estoy teniendo problemas con el internet, se me va a quedar rato, me dice María. Gracias, María. Igual la clase está quedando grabada, entonces vas a poder visualizar tal vez aquellos detallillos que no estás pudiendo comprender cuando se te va el internet. Ok. Está el software, que en eso está el software de aplicación, que son los programas que yo tengo instalados para realizar X o Y función. El programa que me permite a mí reproducir, no sé, que me permite a mí reproducir videos, es software de aplicación. El programa que me permite a mí crear imágenes, es software de aplicación. El Word, Excel, PowerPoint, todos estos son software de aplicación que ellos me permiten ya sea crear o reproducir estos archivos que están acá. Desde Word yo puedo crear un documento, desde Excel puedo crear un documento, desde PowerPoint puedo crear un documento. Desde, por ejemplo, el programa de reproducir videos, puedo abrir un video, ejecutar una canción y así sucesivamente. Desde este que abrí ahora, que era el Adobe Illustrator, puedo crear imágenes, puedo ver imágenes y así sucesivamente. Entonces, todo lo que yo tenga en mi máquina siempre va a estar organizado
en carpetas. Yo puedo guardar en una carpeta absolutamente lo que yo quiera. Cualquier tipo de archivo yo puedo colocar en una carpeta. Y dentro de carpetas puedo tener subcarpetas. Entonces puedo tener esta carpeta que se llama respaldo Dropbox. Y dentro, voy a poner una vista un poquito más grande. Y dentro de esta carpeta, tener una carpeta que se llame, no sé, listas. Dentro de listas puedo tener otra carpeta que se llama 2019, otra carpeta que se llama La Teresa, y así sucesivamente. Puedo tener subcarpetas dentro de otras carpetas, y dentro de esas subcarpetas puedo tener archivos. De esa manera me permite a mi Windows organizar la información que tengo. Por eso es de vital importancia que nosotros entendamos cómo es que Windows estructura la información que nosotros almacenamos en la computadora. Porque así, el día que se nos pierda un documento, que se nos pierda un archivo, un video, nos va a ser más fácil poder encontrar esta información. Ahora el sistema operativo Windows 10 tiene un buscador muy eficiente, mucho más eficiente de lo que tenían los buscadores, los sistemas operativos anteriores. Porque antes sí era bastante difícil poder ubicar información en la computadora. Pero ahora ustedes van a poder ver esto que está aquí en la barra de herramientas, acá abajo, que dice escribe aquí para buscar. Puede ser que se vea así o puede ser que simplemente se vea una lupa. Desde ahí yo puedo poner el nombre de un archivo y él me lo va a encontrar. Por ejemplo, yo pongo el nombre de balance, voy a buscar la carpeta que se llama balance. Lo abro y aquí tengo un documento de Excel donde puedo ver, no sé, la información que tengo ingresada. Puedo colocar, no sé, si quiero ejecutar, digamos que quiero abrir PowerPoint, puedo escribir, con solamente que escriba el inicio del nombre, ya me aparece una lista de posibilidades y aquí puedo darle clic a PowerPoint y abrir el programa. Sin la necesidad de que tenga que ir, ya sea a buscar el icono acá, que en este caso estaba aquí en el escritorio, era muy fácil abrirlo, pero si no estuviera, tendría que irme a este botoncito que está en la esquina, que se llama el menú de inicio, para poder buscar el programa y ejecutarlo. ¿Okay? Ya vamos a ver qué es este elemento. Me gustaría saber si tienen alguna duda con el explorador de archivos, con la organización de las carpetas, cómo es que estas se almacenan, cómo se estructuran, para ver si tienen alguna duda, aclararla, y si no, continuar con la temática que sigue por acá. Okay. Creo que está claro, ¿verdad? Porque nadie me llama, me habló. Ok. De los elementos que tenemos acá en el escritorio, hay otros que son bastante importantes. Hay un elemento acá que se llama la papelera de reciclaje. ¿Para qué sirve esto? Resulta que si yo, por error, vengo y eliminé un archivo que no ocupaba borrar, ¿verdad? Porque eso le ha pasado a cualquiera, ¿verdad? Que borra un archivo. Resulta que ese archivo no se podía eliminar. Si yo borré algo que no tenía que borrar, este archivo se va a colocar provisionalmente en la papelera de reciclaje. Es decir, es como un preámbulo antes de que la información sea borrada por completo. Entonces, si yo elimino, por ejemplo, este archivo que tengo acá, esta hojita de Excel, si yo lo voy a eliminar, este archivo se va a colocar acá en la papelera de reciclaje. Vamos a ver por fecha de eliminación. ¿Qué me muestra? Aquí está. Este archivo que está acá. Ya el archivo ya no está en el escritorio, ahora está en la papelera de reciclaje. Yo puedo vaciar la papelera y la información que está aquí se perdió. Ya va a ser más difícil recuperarla. Todavía se podría recuperar, pero puede que no, dependiendo de si tenemos disco duro, disco sólido, dependiendo del tamaño del archivo, hay varias variables que podrían definir si eso se rescata o no. Pero si resulta que yo lo eliminé por error, yo puedo restaurar ese archivo. Yo puedo marcarlo,
irme aquí arriba donde dice restaurar los elementos seleccionados, darle clic y el archivo va a volver al escritorio. Eso para que tenga presente que, pues, por un error la información se podría borrar, pero aquí va a estar en la papelera de reciclaje. Es súper vital conocer ese detalle. Hay elementos que podrían estar o que podrían no estar en su computadora, en el escritorio, como este equipo, como la papelera de reciclaje, como el nombre del usuario. Esas carpetas se pueden eliminar y se pueden volver a poner. No porque yo elimine la carpeta de mi usuario, de Joseph, quiere decir que se va a eliminar mi información. No, eso es como un acceso directo a esa carpeta. Entonces yo puedo deshacer la eliminación. Muy bien, volverlo. ¿Está en la papelera? No, no está en la papelera. Sí, tengo que ponerlo de otra forma. Lo voy a colocar de nuevo. Y no hay problema con esa carpeta, ni con equipo, ni con la papelera de reciclaje. Después de ahí, todas las demás, sí podría ser que se pierdan, ¿verdad? Sí. Después de ahí, todas las demás podría ser que sí se pierdan. Entonces, este elemento que está acá es la barra de herramientas. Entonces, la barra de herramientas va a tener, puede ser que esté minimizado. Minimizado es que, bueno, cuando está así, el programa está, ¿cómo se llama? El programa está abierto o está en primer plano, ¿verdad? La ventana del programa está en primer plano. Con estos botones que están acá, que están en la, voy a hacer otra lupa, está el botón que es como una rayita, ese el botón se llama minimizar. Yo puedo, presionando clic ahí, puedo hacer que la ventana del programa se haga pequeña o que se guarde en la barra de tareas momentáneamente porque el programa sigue abierto, el programa no se ha cerrado, simplemente está minimizado. Puede ser que si le doy al botoncito cuadrado de la esquina derecha que dice maximizar, la ventana se abra en toda la pantalla, está maximizada, está abierta en toda la pantalla. Y si le doy clic a la X, entonces el programa lo que va a hacer es cerrarse, ¿verdad? Puedo guardar, que lo que hace es que esto que ya modifiqué, lo puedo guardar en algún lugar, puedo decirle no guardar, es decir, que lo que yo haya hecho aquí simplemente no se almacena en ningún lado, o cancelar y no realizo ninguna acción por el momento. Entonces, la barra de tareas puede ser que tenga archivos en ejecución. Hay otros programas que no están en ejecución, y los programas que no están en ejecución los vamos a reconocer porque no tienen esta rayita celeste abajo. Eso no tiene la rayita celeste. Y los que no están en ejecución son los que no la tienen, perdón. Los que están en ejecución sí tienen la rayita. Entonces, si yo le doy clic a este programa, él se va a ejecutar, se va a abrir. Y ahora sí, él está en ejecución. Está maximizado y está en ejecución en este momento. Okay. Después, el menú de inicio. El menú de inicio tiene una lista de accesos directos para yo abrir los programas que están en la computadora. Entonces, si yo le doy clic a él, se me va a abrir esta lista de acá. Yo voy a poder ver todos los programas que están almacenados acá. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, buscar Word, entonces yo busco la lista, está ordenada alfabéticamente, busco el programa, le doy clic y lo ejecuto. Y ya el programa se abre. Y así sucesivamente con todos los que tengo aquí almacenados. Van a haber algunos que están anclados al menú inicio. Anclado quiere decir que yo lo pongo en primer plano. En el menú inicio yo podría, por ejemplo, este icono de Access, presionar clic derecho, anclar a inicio, presionar clic, anclar a inicio. Y él se va a colocar aquí en primer plano en el menú inicio. Si yo cierro el menú inicio y lo vuelvo a abrir, él siempre va a estar ahí. No se va a quitar. Él está anclado en el menú de inicio. Y así sucesivamente todos estos programas que están por acá. Los que no están anclados, yo tengo que buscarlos. Ya sea que me desplace en el menú de inicio hacia abajo hasta que lo encuentre, o simplemente escribo el nombre del programa para que me aparezca
en las coincidencias y así poderlo ejecutar. Para poder trabajar en el sistema operativo, ustedes lo pueden hacer de muchas formas. Esto que nosotros vemos como la flechita, ¿verdad? Que siempre manipulamos con el mouse o con el touchpad de la portátil, se le conoce como cursor. El cursor nos va a permitir seleccionar un programa, ya sea para abrirlo, ya sea para moverlo, cambiarlo de posición. Él nos va a permitir, digamos, manipular todos los iconos y objetos que están dentro de la computadora. Pero hay combinaciones de teclas en la computadora que me van a permitir a mí manipular la máquina, digamos, tal vez un poquito más rápido. Ajá. Entonces yo podría, que si abrir una carpeta y presionar un acceso directo, no sé cómo, presionando la tecla control más la tecla E y marcar todos los archivos simultáneamente. Esto yo lo podría lograr presionando clic en, en la carpeta, en un espacio vacío, y arrastrar el mouse o el cursor hasta donde yo ocupo marcar. Pero presionando control E se marcan todos automáticamente. ¿Ven? Entonces, estos comandos de acceso directo son muy útiles para poder hacer un uso más eficiente de la computadora. Hay muchos, pero montones, 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 montones. Por ejemplo, el comando control N me permite abrir a mí una ventana adicional de lo que yo estoy usando. Por ejemplo, si yo estoy aquí en el explorador de archivos y presiono control N, se me abre una carpeta nueva, una ventana nueva, perdón, de lo que esté usando. Si yo, por ejemplo, marco un archivo y presiono Alt más la tecla Enter, se me va a abrir el menú de las propiedades del archivo que tengo en ese momento, y así sucesivamente un montón de accesos directos. Yo les voy a pasar una lista de los más importantes a la hora de manipular el menú el explorador de archivos. Ya se me perdió el nombre. El explorador de archivos. Y así sucesivamente van a haber otras listas de comandos dependiendo del programa que nosotros estemos ejecutando. Hay listas de comandos que nos van a ser útiles en Word, hay listas de comandos que nos van a ser útiles en Excel eh, o en cualquier otro programa. Entonces, vamos a recapitular. Recordamos que el explorador de archivos es el programa que ya trae el sistema operativo que nos permite visualizar la organización de las carpetas de la computadora, visualizar cómo están guardados los archivos, visualizar la información que tenemos almacenada, inclusive, si logran ver acá, el explorador de archivos me permite ver en las unidades cuánto espacio tengo disponible en cada unidad. Por ejemplo, en el disco sólido dice que tengo 19,2 gigas disponibles. Ya me marca hasta en rojo, porque lo que me está diciendo es que tengo que liberar un poquito el espacio. Eso no significa que mi computadora está lenta, mi computadora trabaja exactamente con el mismo rendimiento que antes, pero no sería correcto que yo llegue hasta el 100% de uso del disco sólido, porque ahí sí podría tener dificultades a la hora de manipular la computadora. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en mi máquina, en el momento que yo abro un archivo, en el momento que yo ejecuto una película, cualquier cosa que yo haga, se generan unos archivos que se llaman archivos temporales. Esos archivos están ahí guardados temporalmente, y cuando yo, por ejemplo, puede ser que yo esté creando una imagen y se genera un archivo temporal de esa imagen. ¿Por qué se crea eso? Porque si a mí la computadora se me apaga de golpe, se me cierra, cualquier cosa, entonces se crea un archivo eh, que guarda cierta cantidad de información para que yo no lo pierda todo. Pero si estos archivos temporales no tienen dónde guardarse, los programas puede que no se ejecuten correctamente. Entonces, por eso es importante que no llegue a 100%. Y aquí en la memoria USB que conecté, también puedo ver la cantidad de gigabytes disponibles del total de memoria que este tiene. Entonces, eh, recordemos que
la organización está hecha para Windows por carpetas. Cuando yo abro un programa, él se ejecuta en un formato de ventana. Esto es una ventana. Cualquier programa que yo abra se va a ejecutar en un formato de ventana. Así es por eso es que Windows recibe ese nombre, ¿verdad? Esta barrita que vemos acá en la parte inferior es la barra de tareas, ahí es donde van a estar todos los programas que la computadora ejecuta. A la derecha de ella vamos a ver algunos iconos. Hay uno que se llama el área de notificación, que es este, que tiene como la parte de una flechita viendo hacia arriba. Si yo le doy clic, puedo ver algunos programas que están abiertos en mi computadora en este momento, que están en ejecución. Puede ser que no los esté usando, por ejemplo, el antivirus no lo estoy usando activamente, pero él está abierto en este momento. El Zoom no lo tengo, aunque en este momento está abierto y ustedes están conectados a la clase, yo no lo estoy ejecutando activamente. Él está aquí en el área de notificación y así algunos otros. Aquí me indica que el micrófono está siendo utilizado, me dice que estoy conectado a esta red Wi-Fi, con este icono que está acá, me indica el nivel de la batería, me indica el nivel de volumen para el dispositivo de audio que estoy utilizando en este momento. Aquí tengo el icono de Google Drive, de Dropbox, el idioma predeterminado de la computadora, la fecha y la hora, y por acá el área de mensajes, de notificaciones. Entonces ahí puedo ver los mensajes que tengo en la computadora. El menú de inicio, acá donde puedo ver toda la lista de programas que tengo instalados. Puedo ver también acá en el menú de buscar, puedo buscar cualquier archivo, cualquier documento, inclusive puedo buscar una página web en específico. Estos iconos que vemos acá, todos los archivos que nosotros tenemos almacenados están en formato de iconos. Algunos iconos son muy descriptivos. Por ejemplo, esto ya sabemos que es una carpeta, ¿verdad? Tiene una forma de un folder. Van a haber otros que no. Por ejemplo, esta presentación que dice hardware y software, que viéndola aquí ahorita tengo que subírselas. Esta tiene, digamos, una miniatura de la presentación. Una imagen también presenta una miniatura. Entonces, dependiendo del tipo de archivo, nosotros podemos inferir qué es lo que ese archivo almacena. Por ejemplo, si es un archivo PDF, ven que tiene una miniatura que dice PDF. Estos son archivos comprimidos, todos tienen ese mismo icono y así sucesivamente. Entonces, yo les aconsejo que siempre busquen explorar lo más que puedan su computadora, porque ustedes entren a carpetas y salgan de ellas, porque ustedes abran un programa, nada de la computadora se va a dañar. Eso es mentira, nada de la computadora se va a dañar. Entonces ustedes pueden abrir un programa, ver cómo se ejecuta. Simplemente si lo abren, lo cierran en la X y listo. Si no hicieron nada importante, simplemente le dan no guardar y listo, nada más. Y no tienen ustedes que preocuparse porque algo se vaya a dañar. Nada se va a dañar. Y es vital para el proceso de aprendizaje que ustedes exploren el Windows, porque hay mucha gente que tiene la idea, que es una idea errada, de que porque yo abra, no sé, porque yo abra un programa, quiere decir que se va a dañar la computadora. Como no conozco el programa, tenemos la percepción de que lo que no conocemos es malo, ¿verdad? De que lo que no entendemos, lo más probable es que vaya a dañarme algo en la computadora o me vaya a desorganizar algo. No, todo aquí tiene solución, a menos que ustedes borren algo, ¿verdad? Si ustedes borran, es probable que la información se pierda, pero mientras ustedes no borren nada, nada va a pasar. Y los programas no vienen predeterminados a borrar cosas, nunca. Entonces, no porque yo abra Dropbox, quiere decir que algún archivo de Dropbox se me borró porque lo abrí y yo no sabía, no. La información que ustedes abren en su computadora, ahí va a permanecer mientras que ustedes no lo hagan conscientemente. Es decir, que mientras que yo no presione el botón de eliminar o no le dé clic derecho, eliminar a las cosas, nada de eso se va a borrar, ¿verdad? Y va a ser muy importante para ustedes el poder
explorar el sistema operativo de la máquina, ¿verdad? Si no, va a ser muy difícil que se puedan desempeñar de manera libre, de manera tranquila en el sistema operativo. Porque la computadora no nos puede dar miedo, la computadora no se va a joder, la computadora no se va a dañar, la máquina no se va a poner lenta. Si suceden esas cosas son por factores totalmente ajenos a su control, pero la máquina no va a presentar ningún problema porque ustedes hagan o abran un programa o cualquier cosa por el estilo, eso no se va a cambiar. Y si algo cambian, ustedes van a ver donde dice esto va a cambiar este aspecto, esto va a cambiar esto otro. Por eso nada más es de leer lo que la computadora le está indicando y hacer lo que ella dice, o simplemente no hacer nada, dependiendo lo que requieran hacer, ¿okay? lo que estén explorando. ¿Okay? Entonces, algo que quería enseñarles, que en la clase pasada yo les decía sobre el rendimiento de la computadora en base a los programas que nosotros usemos, que si nosotros ejecutamos muchos programas, cómo se consume la memoria RAM, de que si nosotros tenemos muchos programas abiertos, el uso del procesador, ¿verdad? Entonces quiero enseñarles un ejemplo de cómo se modifica el rendimiento o cómo se exige la computadora cuando ustedes tienen muchos programas abiertos. Y esto aplica exactamente igual para el uso del celular. En este caso vamos a ponerle especial atención a la memoria RAM. Ese es el gráfico de la memoria de lo que está siendo consumido en este momento. Dice que está siendo consumido 5,6 gigabytes de 9,9 disponibles. Entonces, si yo abro, por ejemplo, este programa que está acá, si yo abro este otro que está acá, si yo abro, no sé, una lista de programas, ahí voy a ir abriendo simultáneamente. Vean el gráfico de la memoria, cómo va cambiando. Él va incrementando, va subiendo la cantidad de memoria que está siendo utilizada en este momento. Entonces, por ejemplo, voy a acercarme un poco. ¿Ven? Antes era 5,6, ahora 6,9. Y el gráfico va aumentando. Y a medida que yo vaya abriendo programas, cada vez voy a utilizar más memoria de la computadora hasta que llegue un punto donde podría saturar. Inclusive vean el gráfico del procesador. A medida que yo fui abriendo programas, se incrementó más la actividad del procesador. También la actividad del Wi-Fi y también la actividad del procesador gráfico. Todos ellos incrementaron actividad, inclusive el disco sólido. Entonces, esto nos quiere decir que si yo tengo muchos programas abiertos, ahí es donde el rendimiento de mi computadora se va a afectar. No por la cantidad de información que yo tenga almacenada, sino por la cantidad de programas que yo tenga en ejecución simultáneamente. Entonces, si yo comienzo a abrir muchos programas, cada vez que yo abro un programa, la actividad de la computadora se va a ver incrementada y entonces cada vez se va a consumir un poco más. Vean que ya tengo más memoria utilizada, 7,6, y así sucesivamente. El procesador también está siendo utilizado más y más. Entonces, esto es lo que determina la capacidad o la velocidad de su computadora. ¿Y quién es el que hace gestión de esto? El que gestiona los recursos de la computadora, tanto de hardware como de software, es el sistema operativo. Él es el que está decidiendo cuánta memoria se le asigna a este, cuánto procesador se le asigna a este otro programa, qué programa se va a ejecutar con mayores recursos, con menores recursos. Esa es, digamos, que una de las funciones principales del sistema operativo, decidir qué y cómo se ejecutan los programas dentro de la computadora. Por eso, fuera de todo, es importante que nuestra máquina, si la vamos a utilizar para aplicaciones pesadas, hablamos de, no sé, por ejemplo, este programa que tengo aquí abierto es un programa para programar, dicho sea de paso, para realizar programas. Por ejemplo, este otro que es para el ilustrador, que es para crear imágenes, crear
no sé, brochures, cualquier tipo de arte, aunque lo que yo hago no es arte, es apenas si son un tipo de publicidad. Todos estos programas eh, consumen más o menos recursos de la computadora. Vean que a medida que fue abriendo o ejecutando funciones del sistema, él cada vez fue consumiendo más y más memoria. Entonces eso va a limitar el funcionamiento de mi máquina. Y conforme yo vaya cerrando cada uno de estos programas, entonces la máquina se va a ir liberando memoria y va a ir reduciéndose la cantidad de memoria RAM que está siendo utilizada en este momento. Okay, ahí fui cerrando todos los programas y vean cómo disminuyó la actividad. Profesor, Dime. Dime, te escucho. yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Cómo yo me aseguro de que me queden bien cerrados los programas? Porque yo estoy teniendo precisamente problemas con eso. Digamos, a mí se me abren los programas y yo los cierro como normalmente uno sabe, ¿verdad? En la X y ya en las pestañitas de abajo donde quedan pequeñitos ya no quedan. Yo apago mi computadora y todo porque o sea, yo estoy viendo que digamos que mis programas están cerrados. Pero verás que yo cuando vuelvo a encender mi computadora, ella empieza a abrir todo ese montón de programas otra vez y de hecho estoy teniendo problemas con eso porque está súper pegada y es por los programas. Sí, Entonces, ¿cómo hago yo para asegurármelo? ese es una observación muy importante, porque a veces, como les decía la vez anterior, no es lo que determina el rendimiento de su computadora, no es eh, la información que tenga o los programas que tenga instalados, sino los programas que están abiertos simultáneamente mientras su computadora está siendo utilizada. Entonces, y uno de los principales problemas que tienen las computadoras es que una vez instalados los programas, muchos de ellos inician cuando la computadora arranca. Entonces, aquí yo tengo varios que están cerrados porque yo los cerré manualmente. Pero cuando mi computadora inicia, ella tiene una lista larga de programas que se inician simultáneamente. Por ejemplo, aquí esto se llama administrador de tareas. Este programita lo que me ayuda es para cerrar, ver el rendimiento de la computadora, ver el historial de programas que están abiertos, ver los programas que se inician cuando la computadora arranca. Entonces, si logran observar, voy a ser un poquito más grande, aquí yo tengo un montón de programas deshabilitados. ¿Por qué? Porque todos estos programas se iniciaban cuando yo encendía la computadora. Entonces, cada uno de estos generaba una carga sobre la memoria RAM de la máquina. Entonces, yo deshabilité los que no quería que se iniciaran cuando yo encendía la máquina. Y hay algunos que todavía están habilitados. Si ustedes logran ver, hay algunos que dicen que el impacto del inicio, aquí, el impacto del inicio es alto, otros que es bajo, otros que es medio, algunos que no están medidos. Entonces, una opción muy viable para poder reducir el impacto de estos programas es que se deshabiliten desde el administrador de tareas. El administrador de tareas ustedes lo pueden ejecutar fácilmente. Simplemente se van a la barra de tareas, aquí la barrita aquí abajo, hay gente que la tiene abajo, hay gente que la pone arriba o a un lado, o a la derecha o a la izquierda, por lo general está siempre abajo. Le damos clic derecho, se abre este menú contextual y le damos clic administrador de tareas. El administrador de tareas en Windows 10 es igual para todos. Él nos va a mostrar una pestaña que se llama inicio y los programas que generan mayor impacto o que dicen alto, yo los puedo deshabilitar. Entonces, qué sé yo, deshabilitar este programa, pues aquí, el Java. Le doy clic derecho, deshabilitar. Entonces, él no se va a iniciar cuando la máquina arranque, sino solamente cuando yo lo ejecute directamente. Y así cualquier programa que yo quiera
que la máquina no inicie automáticamente. Pero es importante aclarar que no todos los programas se pueden deshabilitar, o si yo necesito algunos programas es mejor no deshabilitarlos. Por ejemplo, este Google Drive Sync es el programa que yo uso para guardar mi información en la nube. Entonces, si yo lo deshabilito, cuando yo encienda la máquina no se va a abrir automáticamente y no se me van a sincronizar los archivos que yo haya cambiado. Entonces, ese, aunque dice alto, yo siempre lo voy a tener habilitado. El firmador del Banco Central lo tengo habilitado porque es para la firma digital. Pero hay otros que no, como por ejemplo las impresoras. Estos están deshabilitados por completo. Microsoft Teams es súper pesado. Aunque lo uso mucho, lo deshabilito porque si él se ejecuta cuando la máquina arranca, se me va a poner muy lenta la computadora. Entonces, y así con muchos programas. Entonces, esa es una práctica muy sana para que la máquina esté un poco más liberada y trabaje un poco más rápidamente, más eficientemente. ¿Ok? Entonces, Profesor, dime. una consulta sobre eso mismo que consultó la compañera. Si yo deshabilito, a mí me pasa lo mismo que a ella, si yo deshabilito Teams, yo lo deshabilito y cuando yo necesite volver a utilizarlo, nada más ingreso y él se vuelve a abrir. ¿Se abre solo o hay que hacer otra cosa? No, él se va a abrir solito. Ok. No, ¿cómo es que llama? Bueno, perdón, para que no me malentienda. Si usted lo deshabilita, él no va a arrancar con la máquina. La va a No, liberar, pero cuando yo lo necesite, sí, sí, sí sí, lo puede cuando yo abrir. lo necesite no hay problema. No va a haber ningún problema, exactamente. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, esos son ejemplos súper claros, ¿verdad? De lo que genera los programas abiertos o muchos programas abiertos en el rendimiento de la computadora. Entonces, aunque muchas máquinas están, qué sé yo, Windows 10 dice que los requisitos mínimos para poder operar son 4 GB de memoria. Lo ideal es tratar de tener un poquito más. Con 4 GB la máquina va a funcionar, pero si se puede tener un poquito más, mejor. Más que todo ahora cuando utilizamos Teams y muchos programas, ¿verdad? Que podríamos necesitar. Entre más memoria RAM tengamos, más posibilidad vamos a tener de abrir programas simultáneamente. ¿Okay? Entonces, otro de los detalles iniciales, porque vamos a ir conociendo cada vez un poco más el sistema hasta el punto de tratar de dominarlo, ojalá al 100%, es el uso del clic izquierdo y del clic derecho en la computadora. ¿Okay? Y cómo podemos utilizarlos correctamente. ¿A qué me refiero correctamente? Bueno, el clic izquierdo de la computadora, ya sea que sea un touchpad como una laptop o que sea un mouse como una computadora de escritorio, el clic izquierdo está diseñado para señalar y para ejecutar y para mover también. ¿Cómo puedo yo utilizar estas funciones? Bueno, si yo presiono clic, solamente un clic sobre un programa del escritorio o sobre un archivo dentro de una carpeta, él simplemente se va a señalar. ¿Cómo se señala? Poniendo una sombra detrás del archivo. Voy a sacar la lupa otra vez. Esta lupa es súper cara. Si yo le doy clic a esta carpeta, ella se va a señalar. Entonces se va a poner una sombra detrás del archivo. Me va a mostrar el nombre total del archivo. Y entonces yo sé en este momento que yo tengo señalado. Si yo presiono 2 veces clic izquierdo rápido, ¿verdad? No puede ser como muy separado en tiempo. Presiono 2 veces clic izquierdo, la carpeta o el programa se va a ejecutar, se va a abrir. Si yo presiono clic izquierdo y lo mantengo pulsado y desplazo el cursor, yo puedo mover ese archivo o ese acceso directo o ese elemento que marqué. Si yo lo presiono, lo mantengo presionado y desplazo el cursor, yo puedo mover el archivo. Eso, si yo presiono o pulso un elemento, un archivo, un icono, un objeto, cualquiera de todos. Pero si yo marco
un espacio en blanco, por ejemplo, el escritorio, y realizo la misma acción, yo lo que hago es marcar un grupo de archivos. Puede ser que quiera marcarlos unos pocos, puede ser que marque todos. Para eso me va a servir esa función. Pero el clic derecho no funciona igual que el clic izquierdo. El clic derecho me sirve para sacar los menús contextuales. Dependiendo del archivo, voy a tener un menú contextual diferente. Si yo presiono en cualquier parte del escritorio de mi máquina el clic derecho, entonces se me va a abrir un menú contextual como este, que me va a poner opciones diseñadas para el escritorio, como la opción de ver, como quiero ver, iconos medianos, grandes, pequeños, organizarlos automáticamente o simplemente no mostrarlos, alinearlos. Puede ser que yo quiera ordenarlos por el tipo de elementos. Si yo le doy clic acá, entonces me organiza los archivos según el tipo de archivo que sea. Puede ser que yo le dé clic a actualizar, que lo que hace es refrescar la pantalla por si algún cambio no se hizo. Y así sucesivamente dependiendo a lo que yo le esté dando clic derecho. Si yo le doy clic derecho a un archivo comprimido, por ejemplo como este, entonces me va a abrir un menú contextual con estas opciones: abrir, compartir con Skype, abrir un WinRAR y así opciones varias. Si yo le doy clic derecho a un acceso directo, me va a mostrar algunas otras opciones. Si yo le doy clic derecho a la barra de tareas, me va a mostrar opciones diferentes. Y si le doy clic derecho al menú inicio también. Entonces, dependiendo el objeto al que yo le dé clic derecho, perdón, así va a ser el menú contextual que se va a visualizar en la pantalla. Entonces, el clic izquierdo me sirve para ejecutar, para mover, para señalar, para marcar. El clic derecho me va a permitir ver el menú contextual de cada archivo. Algo importante es que si yo le presiono clic derecho a un archivo X, vean que este menú contextual es todavía más grande. Las opciones que están aquí no se activan con el clic derecho de nuevo, se activan con el clic izquierdo. Entonces, si yo quiero, no sé, ir a las propiedades, que es la última opción, yo presiono clic izquierdo. Algunas se marcan con clic derecho también, pero no todas. En este caso esta sí, pero no todas van a funcionar con clic izquierdo. Entonces, el menú, el clic derecho, es para sacar este menú contextual. Pero para señalar o para dar clic, vamos a utilizar el clic izquierdo. Vean qué pasa. Por ejemplo, si yo le doy clic izquierdo vamos a ver qué tenemos aquí. Si yo le doy clic izquierdo a este acceso directo que dice Microsoft Edge, el buscador. Si yo le doy un clic izquierdo, él solo se marca, no se abre. Pero si yo le doy un clic izquierdo a este icono de acá, en la barra de tareas, el programa se abre. Hay una diferencia entre los archivos y programas que están en carpetas o que están en el escritorio con los que están en la barra de tareas o en el menú inicio. En el menú inicio y en la barra de tareas, lo que yo presione clic se va a abrir con un solo clic. En el escritorio o en las carpetas no. Para yo poder abrir un programa tengo que dar doble clic. Si no, el programa no se abre. Si le doy solo un clic, solo se marca. Por eso a veces se nos puede abrir dos veces un programa que tenemos aquí en la barra de tareas. Porque si le damos doble clic, él se puede abrir dos veces. Entonces, para ese caso, solamente debemos dar un solo clic. Okay. ¿Alguna duda o consulta que tengamos hasta este momento? Por el momento todo claro, profesor. Todo está claro como el agua del río sucio. Vamos a ver. Ok, cheque, está quedando claro. Voy a subirles de una vez. Y ahorita les termino. Aquí hice este archivo. Ajá. Este documento que les voy a abrir acá son los atajos del teclado del explorador de archivos en Windows 10. Entonces, cada uno de estos comandos se activa manteniendo pulsadas dos teclas. Por lo general, o lo correcto, es que ustedes presionen la primera tecla que está aquí en la señalada. Por ejemplo, si yo quiero abrir una nueva pestaña,
Si quiero abrir pero una nueva ventana, yo tengo que presionar Control primero, mantenerlo pulsado y después presionar N para que el comando funcione. Bueno, aquí no me va a servir porque tiene que ser una ventana. Control N y me funciona. Pero si yo presiono primero N y luego presiono Control, no me va a servir. Entonces, el comando se activa presionando primero la tecla que está a la izquierda y después la tecla que está a la derecha. Entonces, pueden practicar con estos que están acá para que puedan ver cómo es que funciona. Por ejemplo, la tecla fin me va a llevar al final del documento. La tecla inicio me va a llevar al inicio del documento. Y así con las carpetas y con un montón de ¿cómo es que se llama? De programas diferentes. Vamos a ver qué me pusieron por acá. Ah, sí, profe, promete, sí. Sí, claro, la entiendo, María. Ok, entonces voy a subirles ese archivo al Google Classroom. Voy a subirles también la presentación de la clase pasada, que no está subida ahí. Voy a subirles los lineamientos del curso y creo que, bueno, esta clase cuando ya esté subida a YouTube también. Voy a subirles una actividad. Había algo que tenía que decirles, que esto es muy, muy importante. Ustedes recuerdan que al inicio de la primera clase yo les leí los lineamientos del curso, ¿verdad? Cómo se iba a desarrollar, cómo se iba a establecer toda la temática sobre el curso. Puede ser que haya un cambio en el modelo de evaluación del curso, porque anteriormente no estábamos 100% ligados al uso de las guías de trabajo autónomo. Ahora parece que sí. Entonces puede ser que yo les vaya a desarrollar unas actividades a través de unos formularios. Eh, van a ser actividades donde ustedes van a ingresar parecidas a los formularios que les envié inicialmente para recopilar sus datos. Entonces puede ser que les tenga que enviar esa información a través de estas actividades a través de estos formularios. No van a ser muchos y no van a ser todos seguidos, pero posiblemente se los tenga que enviar. Y a través de esos formularios es cómo se va a calificar el curso. Entonces, ese es un aspecto, un detalle técnico que salió esta semana. Tengo que confirmarlo con el director, pero puede ser que sí. Entonces, para que estén ahí atentos y por cualquier cosa yo les voy a informar con tiempo, pero puede ser que necesitemos realizar algunas evaluaciones a través de estos formularios. Pero no es nada del otro mundo, ya ustedes los vieron y son bastante claros, bastante sencillos. ¿Okay? Ya veo que ya se van sumando más personas acá a la, a la clase en Classroom, y aquel que tenga alguna otra dificultad nada más es de que me la vaya comunicando, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda o tiene alguna solicitud, algo que esté necesitando, por favor me lo hace saber y con mucho gusto lo vamos, ¿cómo se llama? Resolviendo. Aquí Ana Jensi me pregunta, profe, ¿cómo me pongo en esa lista? Ana Jensi, ¿estás utilizando el celular o la computadora? O ¿cómo es que se llama así para las clases? Compu. Ok. Vea, mándame un mensajito acá con tu correo. Voy a enviarte el enlace por correo para que lo abras desde ahí y puedas acceder. Inclusive, vamos a hacerlo mucho más sencillo. Voy a enviarles por acá, por aquí mismo por el chat, el enlace. Entonces, el que no se haya unido, nada más le da clic al enlace. Este enlace les va a abrir una ventana muy parecida a esta. Y ¿cómo se llama? Ah, bueno, pero creo que ya estás unida, Ana Jensi.
ya aquí te veo, más bien hiciste un post, ya que estás conectada, entonces no tienes que preocuparte. Ya estás unida a la clase de Classroom. ¿Okay? Entonces, ahí van a estar todos los materiales, toda la información de la clase siempre va a estar subida ahí. Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer directamente ahí, como para que no se sature el chat de WhatsApp, pero la información puede estar en los dos lugares, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, vamos a terminar la clase. Así, ahí estás, no hay ningún problema. Vamos a terminar la clase por el día de hoy. La clase, como les digo, queda grabada, entonces ahí se las voy a subir y les voy a subir acá el material de lo que hemos visto hasta el momento para que lo puedan consultar, lo puedan descargar y imprimir si lo desean en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, me despido y que pasen una muy bonita noche. Igual, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, con mucho gusto. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches, saludos.